lo que nos pasaba es que nosotros, digamos que no estábamos metidos en el ecosistema de startups, no conocíamos podcast, y no teníamos ni idea de cómo ir a levantar pasta ni dónde ir a levantar pasta. Lo más importante en ese momento en el que los tres estábamos como, ¡fua, tío! Ahora ¿qué coño hacemos? ¿Sabes? Decías, ¿no? Que tú solo no lo podrías haber hecho, que son muy importantes para ti. ¿Cuánto se lo dices? Buah, eso nunca se dice. Bueno, pero o sea, yo creo que eso ya lo sabe, ¿sabes? En plan... Hola Carlos, bienvenido a un capítulo más de Behind the Founders Door. Es un placer tenerte aquí, creo que va a ser un capítulo muy bueno y nada, me gustaría que te presentaras un poquito para que la audiencia te sitúe. Muchas gracias, Juan. Bueno, lo primero agradecerte tu invitación a este podcast y bueno, si quieres te hago un breve resumen rápido. Yo soy Carlos, soy uno de los cofundadores de Nube. Nube es una startup que nació de 3 fundadores hace 2 años más o menos, que estos 3 fundadores, los 3 éramos ingenieros aeronáuticos y cuando estábamos en la universidad, pues que teníamos este pensamiento, ¿no? Y esta ambición de, queremos crear algo que genere impacto en la sociedad, queremos crear cosas, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos poco a poco a probar diferentes cosas, comenzamos con una empresa de aviones eléctricos, pero bueno, al cabo de un par de semanas y hablando con inversores nos dimos cuenta de que no era realista porque el capital que necesitaba para poder llevar a cabo esa idea era demasiado grande y nosotros no teníamos ni los contactos ni nada para poder alcanzar esa inversión. Entonces, poco a poco fuimos pivotando, esto mientras estábamos haciendo los másters y otro de los founders estaba trabajando, fuimos pivotando, pasamos a otra idea de drones para festivales, que eran unos drones con luces y tal, que se sincronizaban entre ellos, que molaba bastante, pero llegó el COVID y bueno, los festivales a tomar por culo y por lo tanto la idea también. Y luego posteriormente fuimos probando otras, una de pulseras para mujeres inteligentes, cuando volvían a casa que se sentían en peligro que pudiesen pedir ayuda, otro para blockchain de bicis eléctricas y bueno, fuimos pivotando y al final uno de los founders se dio cuenta de que al final los artistas que tienen portfolios de proyectos, ¿no? Pero nosotros como ingenieros tenemos un montón de proyectos que hacíamos en la carrera que cuando íbamos al mercado laboral esos proyectos eran como que no contaban, era como experiencia cero, pero realmente tú sí que tienes un portfolio de proyectos que deberían de tener cierta importancia, ¿no? A la hora de buscar trabajo. Entonces, él básicamente empezó a crear una página que se llamaba P-Portfolio. Y bueno, nos metimos ahí a tope, empezamos a desarrollar la idea y con eso empezamos a generar tracción y creamos lo que luego sería Nube, ¿vale? Vale, ahora somos unas 15 personas y el resumen de lo que hacemos en Nube es una plataforma gamificada, un ecosistema de retos y competiciones de programación donde los programadores entran para mejorar sus habilidades, ganar estatus en la comunidad tecnológica y también poder acceder a empresas top, a ser contratados por empresas top. Y por otro lado, las empresas lo que hacen es poner sus retos y sus competiciones un poco basándose en cómo sería trabajar para ellos, pues de Data Scientist, de Cloud Engineer, de Cybersecurity y tener acceso a todo este ranking de programadores y luego poder contratar a los que necesitan. Ahora somos 15 personas y bueno, ahora nos está yendo bastante bien, estamos operando en España, en casi toda Europa y también hace poco, hace 6 meses o así empezamos en México. Y bueno, nuestro modelo de negocio básicamente es un modelo de negocio B2B enfocado en corporates. Todos nuestros clientes son corporates. Que bueno, más adelante si quieres hablamos de eso, pero es un proceso de venta complejo, pero luego cuando se consiguen es bastante bueno. ¿Qué edad tienes tú, Carlos? Ahora 27. 27, o sea que empezaste esto de emprender con 24, ¿qué? Cuando terminabas. Sí, empezamos con 24 más o menos, sí. El primer modelo que empezamos, sí.
Ahora que hemos pasado esta parte del pitch, vamos a llamarle comercial, ¿no? Y convencional en el que contamos, me gustaría hablar más de ti, ¿no? Creo que todo el mundo entiende las fases que tienen las startups, ¿no? Pre-seed, seed, tiene como esos niveles. Y yo creo que los founders también tenemos nuestras etapas. A veces encajan con esas etapas de las startups y a veces no. Me gustaría que me nos contases un poquito cuáles han sido tus fases en Newway, ¿no? Y cuáles han sido sobre todo los triggers o qué cosas has tenido que conseguir, ¿no? ¿Cuál es tu levantar inversión? ¿Cuál ha sido tu levantar inversión de cada fase? Vale. Bueno, o sea, yo veo varias fases claramente diferentes, ¿vale? Sobre todo al principio, por ejemplo, cuando nosotros estábamos, bueno, probando diferentes ideas y estábamos también trabajando y estudiando en la carrera, nosotros ya veníamos un poco de esta forma de trabajar de 24/7 dándole fuego, porque al final, bueno, la carrera es bastante complicada, ¿no? Hay bastantes cosas que hacer, entonces entre la carrera y los proyectos personales, bueno, básicamente no dormíamos nada, pero estábamos bien porque más o menos ahí todavía tienes suficiente resiliencia, ¿no? Y estabas bastante motivado. En este podcast no promovemos la falta de sueño como una forma saludable de vivir, pero en tu caso, ingenieros aeronáuticos, estabais acostumbrados y ibais bien. Sí, sí. En nuestro caso, al principio era, bueno, de hecho nos molaba, ¿sabes? Era como si paramos un poco, te aburres. Entonces necesitábamos estímulos, estar ahí, pam, 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 pam. Luego, conforme la idea fue creciendo un poco más, ya acabamos la carrera y ya nos pusimos full con esto. Y bueno, básicamente es cuando fuimos a levantar la primera ronda, que a nosotros lo que nos pasaba es que nosotros, digamos que no estábamos metidos en el ecosistema de startups, no conocíamos podcast, y no teníamos ni idea de cómo ir a levantar pasta ni dónde ir a levantar pasta. Nosotros de repente veíamos una noticia de, wow, esta startup ha levantado esto, estos han levantado esto, pero claro, nosotros decíamos, es que no conocemos a nadie donde podamos ir a hacer esto, porque encima nosotros el máster era en Tarrasa. Entonces, bueno, allí lo que sí que había era un programa de UPC Emprem, que venían, nos daban charlas, pero nosotros la parte de levantar pasta lo veíamos como demasiado abstracto, ¿sabes? Como demasiado irrealizable en ese momento. Pero bueno, fuimos probando los modelos y cuando vimos uno que ya sí que pensábamos, hostia, esto va a solucionar un gran pain, tanto para las empresas como para los programadores, vamos con esto a fuego. Empezamos a montar el MVP y bueno, empezamos a probar, vale, esto le genera interés a las empresas, no le genera interés, y desde un primer principio vimos que realmente generaba bastante interés. Entonces, con esto, y bueno, hablando con todo el mundo que conocíamos de, hostia, ¿tú qué podemos hacer para levantar pasta? ¿Dónde hay que ir? ¿Con quién tenemos que hablar? Al final, bueno, nos hicieron una intro de una aceleradora y fuimos allí con la idea, y la gente que estaba allí dentro de la aceleradora era gente que conocía bastante el sector de recursos humanos y que vieron bastante claro el pain. Entonces, bueno, una vez ya logramos, vale, ahora sabemos un poco para dónde ir, tenemos que ir a hablar con esta gente y tal, fuimos y bueno, y cerramos la primera ronda de inversión. Ahí es cuando ya las cosas se ponen serias. Vale, ahí vamos, pero ¿y esta etapa para ti? ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la sentías tú? O sea, nosotros era como, al final veníamos de un entorno académico, ¿no? Que es un entorno irreal. O sea, al final el entorno académico es como todo teórico y luego cuando sales al barro no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, cuando acabamos la carrera y, bueno, el máster y estábamos en ese proceso de ir a buscar pasta, ahí había incertidumbre, pero digamos que como no era algo donde nosotros habíamos dedicado todavía mucho tiempo, era una incertidumbre, digamos, que se podía soportar, ¿sabes? Y como, vale, teníamos la motivación de, con esto lo vamos a petar, y entonces era una incertidumbre bastante soportable en ese momento. Pero, o sea, es un poco ese momento, ¿no? En el que no sabes nada, pero tampoco sabes cuánto tendrías que saber, ¿no? Y por tanto, se te hace más fácil lo que luego de repente, cuando ya lo sabes, ¿no? Miras para atrás y dices, hostia, era un inconsciente, qué suerte tuve, ¿no? De repente de llegar a esa aceleradora. Llegáis a esa aceleradora, conocéis peña, levantáis la ronda
y dices, ahí se ponen las cosas serias. ¿Qué Claro, porque, cambia para ti? o sea, porque realmente en ese momento, hasta antes quizá era como un proyecto, ¿no? De, vale, con este proyecto lo vamos a petar, o sea, lo vimos bastante claro, pero al final éramos tres que, bueno, nos molaba el barro y dijimos, vale, nos tiramos. Pero después de levantar la primera ronda y empezar a ampliar el equipo y sumarse más gente, ahí ya fue, vale, ahora sí que esto es serio, ¿sabes? Ahora sí que, ahora hay que lograr lo que hemos prometido que se va a lograr con esto. Y entonces, bueno, ahí es como la nueva fase, ¿no? Vale, ahora full time solo con esto y a darle caña. Y claro, aquí venía un problema que era al principio, sobre todo nosotros, que nuestros clientes son corporates. ¿Cómo cierras una corporate al principio? Es chungo porque básicamente tampoco teníamos contactos en corporates Y lo primero que te dicen es, ¿y con quién más trabajas? Sí, sí. Pues con suerte contigo. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí lo que tuvimos que hacer fue, bueno, picar piedra, básicamente. Picar piedra, y lo que sí que hicimos fue hacer competiciones y parcialmente gratuitas, ¿vale? Que lo que hacíamos era que la empresa simplemente tenía que pagar los premios para ir generando también esta confianza un poco en la comunidad de programadores y ir también generando un poco esta confianza en la parte de clientes. Y Tu bueno, parte. Acuérdate de tu parte. bueno, y sí, o sea, yo al principio, al principio los tres éramos, los tres fundadores, no teníamos claramente un rol definido, ¿vale? Porque al final todos veníamos con el mismo background y entonces, bueno, al principio, los roles que teníamos al principio se han pivotado 2 o 3 veces, cada uno, ¿vale? Ahora ya creo que sí, que los roles que tiene cada uno ya están donde deberían de estar. Pero bueno, al principio, por ejemplo, yo estaba como CTO y ahora, por ejemplo, estoy llevando la parte de ventas y marketing. O sea que no tiene nada que ver. Y el resto del equipo también. Y al principio también es un poco esto o sea, realmente no sabemos dónde colocarnos cada uno de nosotros hasta que va pasando el tiempo y se va viendo, vale, pues a ti se te da mejor gestionar el equipo técnico, a ti se te da mejor llevar la parte de ventas, a ti la parte de producto. Pero bueno, sí. Yo creo que también pasa, ¿no? Y además, si miras hacia atrás y dices que incluso si hubiéramos intentado clarificar los roles en ese momento, igual no hubiera salido, porque lo que tú dices, sabes lo que sabes hacer, pero en el ambiente teórico, que es muy distinto a luego la realidad. Luego hay que llevar las ventas o no llevar las ventas para saber si... Luego hay que llevar el producto o no llevar el producto para saber si sí, ¿no? Entonces, que no es un problema, sino que a veces al principio la única forma es estar en ese indefinición, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora yo creo que ya estamos claramente hiperdefinidos y que digamos que estamos en el punto más óptimo cada uno. Pero bueno, es lo que tú dices. También es bueno que durante este transcurso hayamos ido un poco probando diferentes posiciones porque al final también conoces un poco más qué es lo que hacen los demás. Y bueno, eso... Sí. Ahora que ya lo tenemos claro también, imagino que esa indefinición trajo algún problemilla. O sea, esos cambios de roles ocurren porque alguien no está haciéndolo todo bien o porque alguien lo hace mejor, pero igual no lo tiene asignado. Cuenta un poco cómo viviste esa indefinición y ese adaptaros con el choque que conlleva. Sí, a ver, es que al final, al principio cuando empezamos, ¿no? Que bueno, éramos los tres de la universidad y luego vinieron más colegas de la universidad. Claro, al final ese entorno es como somos el mismo entorno y allí, aunque no hubiese, digamos, cosas muy definidas, había una buena coordinación y cooperación entre nosotros, ¿no? Pero de repente ya cuando empiezas a ampliar el equipo, ahí empieza a haber problemas, porque claro, como no has definido previamente esto, hay muchas responsabilidades y muchas tareas que quedan en el limbo, ¿no? Y entonces puede pasar que de repente para que salga algo bien fallen varias cosas por aquí, pero nadie se responsabiliza de ellas porque era como, hostia, eso lo tenías que hacer tú. No, lo tenías que hacer tú, ¿sabes? Pero sí, o sea, eso es bastante importante. Yo diría que cuando empiezas con la startup, definir bastante claramente las responsabilidades y los roles de cada uno desde el principio, porque conforme vayas ampliando equipo,
si eso no está bien definido, es como que estás poniendo la base, una base que va a empezar a temblar en cuanto haya un pequeño... ¿Y qué pasa con lo que defines y te equivocas? Porque eso también pasa, que lo defines, sí, esto es muy claro, y no es la persona. Y más entre socios, ¿no? Sí. Bueno, o sea, en nuestro caso, cuando pasa este tipo de cosas, somos bastante... Al final, nosotros, digamos que todos tenemos en mente el mismo fin, ¿vale? Que es crear un poco este imperio, ¿no? Este cohete. Entonces, entre nosotros, digamos que hay bastante asertividad en cuanto de... Yo le puedo decir a la otra persona, tío, esto que estás haciendo es una mierda. En plan, quizá le sienta mal, pero dice, vale, si... luego se da cuenta de, vale, igual es una mierda, pues vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Y si lo que vemos es, hostia, es mejor que se ponga este aquí o que me ponga yo aquí, o que te pongas tú en el mío porque tú haces mejor lo que yo hago, haciendo esto vamos a llegar a donde queremos llegar, todo el mundo feliz. Sí que es verdad que al principio este tipo de comunicación quizá es un poco complicada, ¿no? Porque al principio la gente tiene mucho ego, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación bueno, es un poco crítica. Yo, por ejemplo, que yo tengo bastante carácter, ¿vale? Entonces, yo muchas veces me cabreaba rápidamente, digamos, y no tengo mucho filtro, ¿sabes? Y mientras que hay gente que igual es un poco más sensible y que necesita hablar más las cosas. Entonces, al principio sí que ahí puedes encontrar cierto choque entre personalidades cuando estás bajo presión, ¿no? Pero si la superas, ya se empieza a unificar todo y homogeneizar y se facilita bastante la comunicación, que yo creo que es lo más clave también, porque nosotros que veníamos un background de ingeniería bastante... Todo este tema de las emociones y todo eso no era algo que le prestásemos mucha atención. Justo te iba a decir, ¿no? Que me interesa mucho la relación con tus socios, etcétera, porque al final 3 ingenieros aeronáuticos, eso, acostumbrados a una intensidad de trabajo que además cuando llegan otras personas es muchas veces muy difícil que la sigan. Y además, pues eso, ¿no? Que esto de las emociones parece que no, y luego al final los problemas graves casi todos son de emociones, ¿no? Te quiero preguntar mucho por eso, porque claro, entiendo que para vosotros ha sido un reto grande entrar en esa parte de emociones, de expresarnos, de decir, pues tío, sí, me he cabreado y te he dicho una tontería, ¿no? Sí, o sea, al principio toda esta parte de las emociones sí que era... Cada uno tenía su fortaleza, estaba blindado, ¿sabes? Tenía su fortaleza, digamos. Entonces, y yo creo que todos tenemos bastante ego, todos los fundadores, ¿no? Entonces, ahí sí que se puede generar fricciones. Lo que pasa que, por ejemplo, a nosotros lo que nos ha venido muy bien es que desde el principio nos han ayudado mentores externos que tenían experiencia y bueno, cuando hablábamos con ellos ya decían, vale, aquí está claro que tú tienes este tipo de personalidad, tú tienes otro tipo de personalidad, tú eres este tipo, él es de este tipo, para que haya una buena comunicación entre ambos es mejor que tú hagas esto y tú hagas esto. Y cuando esto te lo dice alguien externo, realmente dices, hostia, vale. O sea, no es que de que él está cabreado conmigo y me lo está diciendo así, sino, vale, realmente es que tenemos que comunicarnos de esta forma y aprender a... O sea, que habéis tenido mentores que no solo han hecho de mentores, sino casi os han hecho ahí de coach de equipo, ¿no? De entrenador. A ver, venid aquí a hablar. Sí. O sea, yo creo que al final eso también para nosotros ha sido casi de lo más importante, porque es lo que te digo, nosotros veníamos de un background universitario y no era el mundo real. Entonces, cuando sales al mundo real y ninguno de los tres teníamos experiencia montando otras empresas ya un poco a ese nivel ni nada de eso, si no tienes nadie externo que te guíe un poco y te diga estáis yendo bien o estáis yendo mal, nosotros no sabíamos si estábamos yendo bien o estábamos yendo mal, porque no teníamos una referencia que nos permitiese saberlo. Entonces el hecho de tener un mentor que ya había vivido algo similar fue bastante clave para nosotros. Te iba a decir, joder, probasteis varias empresas, distintos modelos, fallando, no sé qué, y no os separasteis, ¿no? ¿Qué os mantenía unidos? ¿Qué crees que fue lo que dijisteis? No, esto juntos.
o sea, al final es que teníamos la misma ambición y queríamos hacer cosas. O sea, era como, vale, que queremos hacer algo que aporte a la sociedad y queremos crear cosas. No queremos estar trabajando en una empresa porque está bien trabajar en una empresa, pero nosotros por un poco como el fuego que teníamos dentro no era, vale, tenemos que crear cosas. Y entonces el hecho de tener que cambiar de una a otra tampoco fue algo que nos sintiese mal, sino que era algo de hecho que valoramos bastante bien porque era, bueno, hemos aprendido dónde no meternos o dónde sí que meternos. De hecho, desde entonces, o sea, aprendimos un montonazo de cosas y de diferentes sectores y de todo. También de producto, de ventas, de marketing. Entonces, quizás si no hubiéramos hecho eso antes, la hubiéramos cagado con esta desde el principio porque lo otro nos permitió aprender muchísimo. ¿Qué significa para ti ser un socio? O tener un socio. Ambas cosas. O sea, al final es alguien con quien vas a pasar muchísimo tiempo y que al principio igual vas a estar 1 o 2 años quizá sin cobrar nada o cobrando 0, o sea, para pagar el alquiler y trabajando todos los días, todos los fines de semana y bueno, y todas las vacaciones, porque no hay vacaciones básicamente, y que vas a tener no vas a desconectar en 1 año o 2 años fácilmente del curro. Entonces, como sea alguien, tu socio, que tiene una personalidad que no es muy compatible contigo, probablemente va a explotar por muchos lados, porque al final toda la presión bajo la que se está y la incertidumbre que hay en estas etapas iniciales, mucha gente va a preferir, hostia, tú, me meto a trabajar en este curro que cobro un pastón y dejo esto que me voy a quedar calvo dentro de poco, ¿sabes? Sobre todo gente como vosotros, ¿no? Aeronáuticos, que precisamente el curro no os falta. O sea, no es que... O sea, siempre hay una oferta, ¿no? Ahí al otro lado de 3, 15, 10 veces más de lo que estéis. Y en tu caso, ¿no? Todas esas presión, ese momento en el que la cosa se pone seria, roles y, joder, por compatible que sea tu socio, siempre pasan cosas, ¿no? Y dijiste, joder, los mentores me ayudaron mucho a cambiar igual el chip, a bajar en un momento. ¿Recuerdas un poco el momento en el que ya lo entendiste, vamos a llamarlo, ¿no? En que ya no necesitabas ir al mentor, sino que ya tú solo... O sea, no fue como un momento específico en el tiempo, sino que ha sido progresivamente y todavía tendremos que aprender muchísimo más. Pero, o sea, por ejemplo, en mi caso la diferencia es... O sea, yo creo que ha sido bastante abismal desde el principio, porque yo al principio, ya te digo, tenía bastante carácter, entonces si me cabreaba... Si, por ejemplo, había alguien que hacía algo que yo consideraba que no estaba bien, pues iba bastante a fuego. Y eso luego iba generando un poco grietas, ¿no? Pero bueno, luego ya se hablaba y se solucionaba. Pero esto es importante también saber que, o sea, hay gente que tiene un carácter diferente al tuyo y que, bueno, hay que comunicarse de una forma diferente. ¿Qué? ¿Alguna vez? Porque claro, tú echabas esa bronca y tal, y te dabas cuenta luego de las grietas. ¿Tuviste miedo alguna vez de igual me mandan a tomar por culo por pasado? A ver, realmente no, porque, o sea, en esos momentos, digamos que todo el mundo también estaba un poco... Estábamos bajo tanta presión, ¿no? Y sin descansar durante tanto tiempo, que un poco era... O sea, no era como que yo era el único que hacía eso, ¿no? Sino que entre todos nos lo hacíamos, ¿sabes? Entonces, o sea, realmente no tenía ese miedo. No tenías ese miedo. Y no. ¿Tú crees que era necesario todo eso? ¿Apretabais más? ¿Trabajabais mejor que ahora, que igual no tenéis que enfadaros ni...? O sea, trabajábamos más, pero no eficientemente. Porque al final el estar trabajando todos los fines de semana y todos los días 10, 12 horas y sin no tener vacaciones, bueno, al final lo que te genera es un ruido en la cabeza y un estrés que no te permite maximizar, ¿no? los resultados. Ahora ya que estamos aprendiendo también a conciliar un poco con eso
y que ya lo estamos gestionando bastante mejor, se nota bastante la diferencia. Al final, pues, poder descansar un día o dos a la semana luego hace que el lunes vayas con una energía que te lo comes todo. Que esto al principio para nosotros era, no podemos perder el tiempo, ¿sabes? No hay tiempo que perder, hay que darle. ¿No? Tú describes un poco el camino, ¿no? Del principio a ahora, y parece que ha sido como gradual. Pero por lo menos en mi experiencia, las relaciones muchas veces, ¿no? Con los socios, con la empresa también, va más por rachas. ¿Tú has sentido eso también? A ver, o sea, en nuestro caso yo creo que ha sido gradual desde el principio. Sí que es verdad que no es o sea, que no es una recta, sino que va haciendo así, ¿no? Pero sí que ha sido una tendencia alcista, digamos. Pero sí, o sea, al final, según hay meses que quizá hay bastante más presión porque quizá las ventas no están saliendo o hay resultados que no nos están gustando y que eso quizá genera más estrés, pero ahora mismo nos comunicamos, que esto es importante, ya todo esto digamos que lo pasamos bastante fácil, que al principio, bueno, también por los problemas de comunicación esto no pasaba. O sea, para mí, por ejemplo, o sea, es un pilar, ¿no? Hostia, estamos llevando este cohete arriba, lo estamos llevando entre los tres y cada uno aporta su parte, cada uno tiene sus responsabilidades y por ejemplo, en mi caso lo veo como bastante necesario. O sea, seguramente esto yo solo sería totalmente imposible porque cuando llegan los momentos un poco feos, ¿no? Un poco de máximo estrés o máxima presión, igual petas, ¿no? Pero como tienes dos socios más que también tienen la misma visión que tú, hay una automotivación entre todos y eso permite ir para adelante, que sin socios yo creo que es bastante más complicado tener esa motivación. ¿Qué te han dado a ti tus socios? ¿En qué momentos concretos? ¿Puedes contarnos un poco en qué momento no sé quién me dio esto, sin eso no? Cuéntanos un poco. O sea, yo lo que más he aprendido es un poco la gestión de la comunicación y un poco la gestión de las emociones, seguramente. Pero tampoco ha sido como en un caso, en un punto específico del tiempo, sino que ha sido también de forma prolongada ir viendo un poco cómo hemos ido solucionando todos los problemas que nos iban saliendo entre todos y compartir también la misma visión y la misma motivación. Me ha hecho mejorar en esa parte, en la parte emocional y de comunicación. Aunque no tengas un momento, pero ¿tienes algún ejemplo que recuerdes? Aunque no fuera el único o el definitivo, ¿no? Pero un momento que recuerdes. No te sabría decir específicamente. Me decías, ¿no? Que tú solo no lo podrías haber hecho, que son muy importantes para ti. ¿Cuánto se lo dices? Buah, eso nunca se dice. Bueno, o sea, yo creo que eso ya lo ¿sabes? En plan, ¿sí? Sí, ahora, por ejemplo, que nos reunimos con muchísima frecuencia, yo creo que eso se sabe. Sí, y haría mucho daño decirlo. No, pero bueno, o sea, todavía hay que trabajar esas cosas, ¿no? ¿Por qué nos da vergüenza decir cosas buenas y no nos da ninguna vergüenza decir las malas? Decías tú, ¿no? Yo soy muy asertivo, yo te lo digo, te voy ahí a fuego. Buena pregunta. No te sabría decir. Igual es más fácil no decir las malas que las buenas. Pero, no sé. Pero es increíble, ¿no te parece? A mí es una de las cosas que más maravillosa me parece del mundo del liderazgo, sí. cómo es. Y en los socios, ¿no? Cómo a veces son personas tan importantes para nosotros y lo poco que se lo decimos. Sí, totalmente. Y sobre todo, ¿no? Al principio, yo creo que luego las startups, según se van asentando, también se van asentando las relaciones de los socios. Por supuesto, hay rachas y son muy complicadas,
Pero al principio, ¿no? Que hay tantos fallos, tantas cosas que salen mal, tanta presión. Entonces nos pasamos el día diciéndole al otro lo que no, mientras que lo que sí no lo guardamos. Y es curioso porque en realidad es muy bonito, pero da tanta vergüenza llegar a la reunión y decir, chavales, que sois la polla, ¿eh? Que esto lo estoy construyendo gracias a que estáis aquí. Y no lo hacemos. De hecho, hablando de estas cosas que no hacemos, ¿no? En tu caso personal, nos has hablado un poco de esa parte de que explotabas. ¿Dónde diría que te has equivocado tú con tus socios? O sea, precisamente en eso, en un poco... O sea, la cuestión es que quizá también van saliendo pequeñas cositas, ¿no? Al principio, y si no hay esta... Bueno, si no eres comunicador, ¿no? Como era mi caso, pues igual lo ibas guardando para tampoco decir algo que hiriese a la otra persona, ¿no? Entonces, cuando ya sí que llegaba un poco al tope y era ¡pum! La explosión, ¿no? Claro, eso era bastante... O sea, realmente es destructivo. Hay casos en los que creo que no es destructivo, sino que realmente hace falta hacerlo así, ¿no? Algún caso... Pero son casos extremos, no es algo que sea común. Pero bueno, sí, o sea, esa parte es la que... Y mi problema siempre ha sido ese, o sea, un poco todo el tema de la gestión de las emociones y de la comunicación. Es una cosa interesante, ¿no? Lo que dices, ¿no? Muchas veces te guardas cosas para no herir y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que si dices tanto las buenas como las malas, pero las dices las dos, es mucho más fácil decir las malas. Porque tiene que estar equilibrado. Si en general todos tenemos fallos, pero coño, pues si tú eres una persona con la que me encanta trabajar es porque igual tienes 5 o 10 veces más cosas buenas que malas. Entonces, si te digo 10 buenas, no porque me lo estoy inventando, no porque esté haciendo un sándwich, sino porque es lo que pienso. Te digo 10 buenas y luego te digo una mala, pues no pasa nada, no hiere, porque están las otras. Cuando me guardo las buenas, de repente te tengo que decir una o dos malas y claro, no está alineada con el pensamiento, ¿no? que tenemos de la otra persona. Y eso entonces pues te lo guardas, pero entonces te duele y entonces la sacas, entonces explota, ¿no? Una cosa que nos pasa mucho en el podcast es que hablamos todo de lo que ya hemos solucionado. ¿Qué no has solucionado? Que falles hoy con tus socios, que digas, que por supuesto no se lo dices seguramente, pero que digas, aquí yo sigo fallando o he empezado a fallar, que a veces son cosas nuevas. Sí. Bueno, o sea, en mi caso sería seguir mejorando la parte de la comunicación, porque es algo que a mí, por ejemplo, no me sale natural. Entonces, yo tengo que primero saber qué está pasando eso, ser consciente de ello y luego ya esforzarme, porque no es algo que me sale natural. Entonces, o sea, he mejorado brutalmente desde el principio, yo creo, ¿eh? No sé si le preguntas a ellos que te dirán, pero eso, yo creo que sí. Pero también me queda bastante recorrido para mejorar en este sentido. Y por su parte, ¿en qué crees que fallaban mucho y han mejorado mucho? En cierta parte también la parte de la comunicación, porque bueno, al final somos 3 ingenieros aeronáuticos, ¿no? Que bueno, mismo background, bastante más gente racional, que vamos un poco al grano, ¿no? Pero sí, o sea, quizá diría que ese es el principal. Sí. O sea, los 3 fallabais en lo mismo. En diferente medida, o sea, yo creo que quizá era de los que más, ¿sabes? Pero sí. Sí. Pues en realidad qué buen trabajo, ¿no? Porque justo cuando hay más complementariedad es más fácil, ¿no? Porque uno te puede ayudar más con unas cosas y con otras. El hecho de que lo hayáis superado. La verdad es que es muy interesante. Hay una cosa, ¿no? Hemos empezado hablando un poco de tus fases.
hemos hablado del principio, la locura, ¿no? Y incertidumbre, luego la parte del equipo, empezar a levantar. Luego la cosa, entiendo, se asentó un poco más. ¿Cuál fue tu siguiente fase y cómo la vivisteis? ¿Qué crees tú que fue lo relevante? A ver, una vez empezamos ya a cerrar a los primeros clientes, claro, o sea, habíamos levantado una primera ronda, pero era una ronda pequeñita, que recursos limitados, nosotros los founders no cobrábamos nada, y teníamos que lograr unos objetivos comerciales y y un desarrollo de producto que realmente era hecho un poco. O sea, al final no teníamos un histórico, claro, no teníamos un histórico, ¿no? Entonces, también esa incertidumbre de, vale, ahora tenemos que cerrar 10 clientes y de repente empezar a hablar con un montón de empresas, que bueno, en nuestro caso el proceso de venta es bastante complejo, ¿no? Pero de repente igual lo que nos pasaba que igual durante 3 meses, 4, no vendíamos nada, ¿vale? Al principio. Y en esos 3 meses, 4, era como, ¡fua!, nos vamos a la mierda, porque no estábamos vendiendo nada. Ahora lo que hemos aprendido es que realmente los procesos de compra que tienen nuestros clientes son demasiado. O sea, van por temporada y por año fiscal, ¿vale? Por el tipo de ticket que metemos. Entonces, claro, lo que nos pasa en ese momento, que no lo sabíamos, era como, ya está, nos vamos a pique, ¿sabes? En plan. Pero cuando ya llegaba este cuarto, quinto año en el que de repente sí que cerrábamos 3, 4 clientes, ahí es como que nos volvía la esperanza y decíamos, vale, lo que estaba pasando era que realmente todavía no conocíamos muy bien cuál era el proceso de venta de compra de nuestros clientes, pero esa incertidumbre es jodida porque, claro, no duermes ningún día, estás todo el día trabajando y no sabes los resultados, ¿no? Entonces, ahí también es un poco de... Cuéntame en ese momento el tema reproches hacia uno mismo, hacia otros, porque aunque luego cuando ves la solución dices, coño, no era culpa nuestra, es que esto era así, pero cuando estás dentro no se vive así. E intentas encontrar respuestas al final, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? Y al final lo único que tienes es, pues, o tú no lo haces bien, o tu socio no lo hace bien, o... Esas son las respuestas que tienes disponibles, ¿no? Sí, o sea, en nuestro caso no había reproches como tal de, hostia, no están saliendo las ventas porque no estás llamando al suficiente número de gente, sino que en nuestro caso era, hostia, si no estamos vendiendo, o sea, primero hay que chequear, vale, el proceso de ventas es correcto, ¿no? Que lo llevaba yo la parte de ventas, y luego había que chequear también si realmente el producto que estábamos vendiendo le generaba suficiente valor al cliente para el precio que estábamos poniendo. Pero como nuestro tipo de cliente target era un cliente tan grande, digamos que la muestra que teníamos para poder hacer testing de A/B pricing y todo esto era muy baja, ¿no? Entonces era bastante complejo saber qué era lo que fallaba y lo que no fallaba. Entonces ahí nosotros lo que sí que, bueno, hicimos fue, nosotros creemos que esto es así, o sea, que esto va a funcionar así. Intentamos pivotar entre diferentes potenciales clientes un poco el tipo de producto para ver qué es lo que les va encajando y lo que no. Pero vamos a fuego con esta idea. Y eso es lo que nos fue bien. O sea, no nos reprochábamos el, tío, no estás vendiendo una mierda, ¿sabes? Porque, o sea, realmente igual, o sea, ellos veían que yo estaba ahí pues todo el día picando. Entonces, y que luego hacíamos y probábamos todo lo que se podía probar. Y entonces, realmente como veíamos que todos trabajábamos y que no estábamos dejando la piel, no había reproches. O sea, que un grupo de ingenieros se encomendaron a la fe, ¿no? Esto que se dice de datos, A/B testing, no, fue fe. A ver, sí, o sea, fue fe. Nosotros en lo que nos basábamos era, bueno, lo típico de que haces entrevistas y tal, y a todo el mundo le molaba a todo el mundo. Entonces, tanto a empresas como a usuarios, pero luego cuando ya salías al proceso de ventas, ahí es cuando empezás a encontrar las barreras, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí dijimos, vamos a fuego con esto porque, o sea, lo vemos, esto tiene sentido y vamos a fuego con eso. Y vale, ahí encomendados a fe, claro, trabajando a muerte, no hay reproches porque, claro, no sé si se podía hacer mucho más, ¿no? Cantidad de horas, cantidad de intentos, cantidad de
llamadas, pero claro, eso quema, ¿no? Y entiendo que hay un momento que eso os afecta. Cuéntanos un poco. Sí, y bueno, y sobre todo, o sea, es un poco este burnout, ¿no? Y esta incertidumbre y el hecho de como no poder despejarte la mente, o sea, el hecho de siempre estar ahí pam, 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 o sea, eso es un poco lo que más quema y claro, cuando llevas así ya pues un año, dices, joder, aquí me están ofreciendo un pastón, tío, me sería relativamente sencillo, ¿no? Y luego también, claro, cuando empiezas la empresa, al principio cada uno tiene unos planes de vida que quizá conforme va pasando el tiempo cambian estos planes de vida, ¿no? Igual, hostia, te tienes que ir a otro país por la novia o lo que sea. Entonces, un poco también en estos momentos de tanta presión y que quizá los intereses de cada uno van modificándose, puede pasar que alguno de los socios deje la empresa, que bueno, es lo que nos pasó a nosotros. Y que bueno, o sea, ahora nos llevamos genial, pero claro, en ese momento para nosotros fue como, hostia, tío, vaya marrón, ahora qué coño hacemos, ¿sabes? Y bueno. ¿Cómo lo viviste tú? Porque sobre todo, ¿no? Esa ambición, ese cohete, puntos, tanto. Lo que tú dices, claro. Tú cuando empiezas sabes que va a ser duro, todo el mundo te lo ha dicho, ¿no? Pero claro, luego tienes que llevar el año ahí dejándote los putos cuernos, no cobrando, estampándote con las empresas y con cosas y de repente pues se te cae uno de tus pilares, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? O sea, al principio fue como, en plan, es como, pozo, ¿sabes? En plan, ¿qué coño hacemos ahora? Lo que pasa que, bueno, nos reunimos Guillem, Jordi y yo a los 2-3 días y básicamente fue como, vale, ¿alguno de vosotros se va a bajar del barco o vais a fuego con esto? Y bueno, todos dijimos, o sea, vamos a fuego a tomar por culo, o sea, esto se soluciona. Y, por ejemplo, esto fue bastante brutal porque fue como, vale, nos soportamos entre todos y evitamos como que cayésemos todos al pozo y fue, vale, vamos a salir de esta. Y bueno, salimos de esa. Pero, por ejemplo, eso creo que fue quizá lo más importante en ese momento en el que los tres estábamos como, ¡fua, tío! Ahora ¿qué coño hacemos, sabes? El hecho de juntarnos y decir, vale, ¿os queréis bajar alguno más del barco o ya vamos a tope con todo? Porque en ese momento erais 4 y pasáis a ser 3. Sí. Y, por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? En tu relación con tus socios, la parte del equilibrio personal-profesional, ¿cómo lo has vivido? Porque al final, claro, pasas tanto tiempo que es difícil separar si es tu amigo, si es tu socio, si es un asset de la empresa. O sea, al final, realmente son amigos, o sea, porque si no vas a pasar tantísimas horas y al principio tantísimo tiempo sin recibir nada a cambio, ¿no? Y bueno, creo que es bastante necesario eso, ¿no? Que sean ser amigos, porque si no es chungo de soportar al principio, sobre todo, toda la presión y todo. Y claro, y cuando un amigo te deja, ¿no? ¿Tú te sentiste traicionado en algún momento? Realmente no, porque, o sea, al final era una situación que, bueno, todos teníamos cierto burnout, ¿no? Lo que pasa que sus intereses, su situación personal, bueno, le ordenaba hacer otra cosa, ¿no? Entonces no fue cabreo ni nada, de hecho fue como, bueno, o sea, lo entiendo. Puede ser normal, ¿sabes? En plan, quizá yo en una situación similar hubiera hecho lo mismo. Uh-huh. Un poco el pensamiento fue como, vale, ¿ahora qué coño hacemos nosotros? Y bueno, eso fue lo que pasó básicamente, pero bueno, ya después de hablarlo entre los tres, vimos que íbamos los tres a fuego y dijimos, pues nada,
pues a solucionar esto rápido y ya está. Y 2-3 días, lo solucionamos rápido. En ese momento en el que vas y les quieres preguntar a tus socios quién más se va a bajar del barco, ¿qué creías que te iban a decir? Porque si entendías al que se había ido, igual pensabas, pues igual se me bajan más. Sí, o sea, en ese momento de incertidumbre es como... yo creo que todos dirían de seguir, pero igual hay alguno también que dice, estoy muy estresado, ¿sabes? Hostia, necesito parar un poco porque si no me va a sentar mal a la salud. Pero bueno, o sea, al final esos momentos que son de máxima presión, incertidumbre y todo eso, el hecho de todos decir, no, seguimos a fuego, fue como, vale, ya está. En plan, todas las preocupaciones que teníamos como que se fueron y dijimos, vamos a encontrar una solución rápida, seguro. Es curioso porque al escucharte, ¿no? Parece que solventáis todo rápido y que lo pasas todo rápido, pero a veces siento que eres muy consciente de esa presión, esa incertidumbre y te pesa y está en tu mente. Pero claro, a la hora de hablar es como que no, vamos a no hacerle caso, sigamos. Pero no os habéis sentado un día en un restaurante y decir, oye, igual, pues eso, ¿no? Sí que hay que hacerle caso, sí que hay que cogerse vacaciones, igual no hay que esperar a reventar. ¿Os dais el espacio de verdad Sí, explorar esas emociones de vez en cuando y comentarlas sin que parezcan algo malo? Sí, no, ya desde hace unos meses ya tomamos vacaciones y todo eso, o sea que y descansamos los fines de semana, porque, o sea, al final, después de esto que pasó, ¿no? Uh-huh. También dijimos, o sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlo de forma óptima porque llevamos aquí casi 2 años, pero aquí vamos a estar 3 años más mínimo porque es lo que necesitamos para que sea un cohete, ¿no? Entonces, vamos a intentar ser capaces de poder abstraer nuestra mente de esto para que no nos quememos nosotros. Y eso fue también bastante bueno para nosotros porque ahora yo creo que estamos todos genial, la verdad. A la hora de cuando se fue esta persona, para ti, ¿qué fue más difícil? ¿La parte operativa de cubrir el trabajo que hacía o esa parte emocional de antes aquí había un pilar y ya no está? Ambas, porque también él tenía era bastante tren, digamos, tiraba bastante del carro, era pa. Pero la parte operativa fue probablemente lo más complicado, ¿no? Porque tienes que encontrar un sustituto que sea capaz de hacer todo lo que hay que hacer y encontrarlo rápido porque hay un planning que estaba hecho que cuanto más tiempo se tarda en encontrar a esta persona, ese planning no se va a poder cumplir. Entonces es encontrar a esa persona súper rápida y que luego esa persona también encaje con nosotros a nivel personal, ambición, todo eso. Entonces esa parte fue complicada. ¿Y no te pasó un poco además que, claro, cuando tienes un founder, esperas cosas de founder, ¿no? Te tira, no hay que motivarle, ¿no? Ya va él a por el cohete. Pero cuando de repente hay que traer a alguien es hostia, y ahora, ¿cómo encontramos a alguien que vaya a tener eso sin ser founder, ¿no? ¿Cómo cubristeis esa parte de founder que desapareció? ¿O qué pasó con ella? O sea, nosotros fuimos bastante transparentes, en plan, vas a entrar en esta posición que básicamente va a ser casi como ser founder. Uh-huh. Y nosotros, esto es binario, ¿vale? O sea, aquí va a haber mucha incertidumbre y nosotros queremos que esto sea un puto cohete, no queremos que sea una empresa que queda estable en el tiempo, ¿vale? O sea, nosotros o cohete o a tomar por culo, ¿no? Entonces, claro, esto es importante porque hay mucha gente que si no es capaz, si no comparte un poco esta ambición, esta mentalidad, no va a aguantar eso. Entonces, quizá encontrar eso fue también de lo más chungo, ¿no? Porque hablamos con mucha gente, pero esta mentalidad binaria de, vale, cohete o nada,
no hay tanta gente que la tenga. Pero lo encontrasteis. Sí. Ahora estamos genial. Ahora estáis genial. ¿En qué momento... Sí. Este momento de la ruptura con uno de los socios ¿fue el peor? ¿Ha habido momentos peores? Sobre todo para ti, ¿no? No sé si en la empresa, pero para ti, ¿cuál es lo que más te ha costado? Sí, o sea, yo diría que esto sería quizá uno de los peores, pero bueno, duró un par de días porque, como ya te he comentado, cuando ya hablamos entre el resto de founders ya fue como, vale, esto lo vamos a sacar sí o sí. Pero yo creo que los peores momentos son la incertidumbre de los momentos en los que no están saliendo los objetivos que tienen que salir y que realmente no sabes por qué no están saliendo. Si porque el producto realmente no es bueno, porque el valor, o sea, el precio que estás poniendo es demasiado alto para el valor percibido por el cliente, o por qué no. Esa incertidumbre yo creo que es lo peor. Y sobre todo eso pasa al principio, que para conseguir los primeros clientes, porque hasta que consigues el primer cliente, claro, es chungo generar esta confianza si no tienes clientes previos. ¿Y cómo describirías esa situación para ti, esa incertidumbre? ¿Cuál dirías que es la emoción que te genera? O sea, ¿cuál es como... Un poco si tuviéramos que entenderte, ¿no? Y ver cómo te sentías o qué era. O sea, al final eso lo que te genera es que no sabes si realmente los objetivos no están saliendo porque tú no estás haciendo bien el trabajo o porque lo que estás haciendo no es la forma correcta de hacerla, ¿no? Entonces, ahí lo que nos motivaba era, vale, vamos, o sea, a picar más piedras, picar, darle fuego y intentar probar en todo lo que pudiésemos para validar que lo que estábamos haciendo era correcto, ¿no? Y sobre todo también lo que habíamos hablado al principio de hablar con mentores que hubiesen pasado por la misma experiencia, que nos dijesen, no, tío, tranquilo, porque es normal que que os pase esto, y más en vuestra situación porque vais a este tipo de cliente tan grande. Eso o sea, yo creo que eso ha sido bastante vital, el hablar con gente que ya había pasado por nuestro camino o que ya había estado trabajando en empresas muy grandes y que tenía esta experiencia, porque eso es lo que te hace, te elimina un poco esta incertidumbre y te hace saber que vas por el camino correcto. Pero ¿y tú que, vosotros ingenieros, ¿no? Y tú que eres tan de currar de eso, de meterte ahí, ¿en qué momento te paras y dices, vale, voy a dejar de probar cosas y voy a ir a preguntarle a alguien porque esto no tiene sentido? ¿Qué te hace hacer ese cambio? En un principio realmente no era tanto que nosotros fuésemos a preguntar a mentores, sino que directamente nuestros propios inversores veían la situación y decían, mira, habla con este y que os ayude en esto, habla con este y que os ayuden en esto. Entonces, por parte de los inversores hemos tenido mucho soporte para, ponernos en contacto con mentores. Pero al principio también, quizá por un poco eso de ego o lo que sea, que quizá no te sale tan natural el hecho de decir, voy a hablar con alguien que me diga si esto que estoy haciendo está bien o no. Es como, lo hago yo todo y ya está. Sobre todo si estás ahí ya metido, ¿no? Y te pones con ello, ¿no? Ya para cerrar un poco ese camino del que estábamos hablando, háblame un poco del futuro. ¿Cuáles son las cosas en las que tienes miedo hacia adelante, tienes incertidumbre, las cosas en las que quieres cambiar? ¿Qué retos te vienen como founder? En mi caso, por ejemplo, yo diría que mejorar la comunicación, como os he pedido 100 veces, y luego también la gestión de equipos y la coordinación entre diferentes departamentos, ¿no? Porque al final, conforme va aumentando cada departamento, esta comunicación tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Y tiene que ser todo transparente. Entonces, mejorar en eso también, diría. ¿Esas cosas que te cuestan, dirías que es una cuestión de que no sabes hacerlo o de que
¿Hay ciertos bloqueos, ciertas cosas que son lo que te cuestan? O sea, no diría que son bloqueos ni nada de eso. Yo diría simplemente que es por inexperiencia el no saber qué es lo que hay que hacer o no ser consciente de la situación. Porque cuando viene alguien y nos dice, vale, pasa esto, hay que hacer esto, ahí decimos, vale, es verdad, y lo solucionamos y aprendemos de ello. Entonces, es más que nada cierta inexperiencia en esos campos. O sea, ¿tú dirías que esa parte de no comunicarte, de no expresar tus emociones, de no decirle a tus socios, oye, os admiro, eso es porque no sabes hacerlo? Bueno, o sea, a mí eso no me sale natural, ¿no? Pero si hablamos con alguien y me dice, hostia, si haces eso va a ser positivo, no sé qué, pues yo lo hago. Pero claro, si nadie, digamos, viene y nos dice eso, yo ni me doy cuenta de eso. O sea, que tú ya mañana a tus socios les vas a decir, o necesitas que te busque un emprendedor que te diga que es positivo. No, mañana se lo digo. ¿Cómo mola hablar con gente con tanta drive, ¿no? de capacidad. Y entonces en la parte de equipo, quizá entonces de lo que hablas, ¿no? No es tanto el bloqueo, sino que igual mi naturaleza hace que ni siquiera me dé cuenta, ¿no? Ni siquiera lo meto dentro de la ecuación, que el problema puede ser que no estoy teniendo en cuenta eso. ¿Y cómo tienes planteado solucionar eso? Porque las otras partes los inversores te dijeron, en el futuro. Ahora tenemos varios mentores que nos están ayudando con esto y la verdad que eso nos está yendo genial. Uh-huh. Pero o sea, yo creo que esto es bastante necesario, que alguien externo con esa experiencia te dé este apoyo, ¿no? Este soporte, no simplemente una vez, porque eso en una reunión no sale eso en una reunión, sino que es también durante semanas, meses y bueno, en nuestro caso eso nos está yendo genial, la verdad. Yo estoy descubriendo cosas de mí que no sabía. Entonces, sí, yo se lo recomendaría a todo el mundo eso. Construir relaciones con otras. Lo que dices, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo, no tanto ir a una mentoría, sino construir una relación en la que puedas sacar los temas de verdad, ¿no? Que son relevantes. Pero si no a la mentoría vas y es que no vendo y entonces no, bueno, pues es que escríbele a esta gente y ahí no está la clave. Ahí no está la clave. Claro, o sea, al final también el mentor o la persona que te está ayudando tiene que conocerte bien y conocer al equipo bien, y esto solo pasa con tiempo, estando tiempo juntos. Pero en una sesión no te sirve para nada. O sea. ¿Y no te ha costado alguna vez pensar, joder, estoy dedicando tiempo a hacer esas relaciones? Imagino que no todos los mentores te han salido bien y no estoy currando. ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido esa dicotomía? Sí, eso nos ha pasado bastantes veces, porque al final es, hostia, tengo que hacer todo esto, tengo que hacer esto para mañana y ahora vamos a pasar 3 horas reunidos para esto. Sobre todo al principio, que como a mí por naturaleza eso no me salía, sí que lo veía como, hostia, esto es una pérdida de tiempo. Pero ahora no, o sea, ahora lo valoro bastante positivamente y es necesario, si no, no estaríamos aquí. Uh-huh. Pues nada, cerremos justo un poco con una cosa que me gusta llamar los errores de segunda mano, ¿no? Yo creo que hay errores que tienes que pasar tú, pero hay otros que puedes comprar más baratos, que ha pasado otro. Y entonces, si nos gustaría que nos dejaras cuáles han sido un poco los errores que puedas dar más de segunda mano, que sean los más fáciles de implementar, ¿no? Y de no pasar. Yo creo que principalmente sería el ser consciente de la importancia de la gestión de personas y de la gestión de emociones y de la comunicación, porque si no eres una persona que te sale esto de forma natural, vas a tener bastantes barreras o fricciones que te van a dificultar bastante lograr tus objetivos. Entonces, para mí yo creo que
que uno de los errores es no fijarse en eso, ¿no? Vale, vamos a hablar un poco de quién está estresado, quién no está estresado, porque vamos a ver entre todos qué podemos hacer para que esta persona se desestrese o esté más motivado y entenderlo bien y hablarlo con comunicación. ¿Y qué reflexión dejarías sobre ser founder, ¿no? Y qué es un poco lo que para ti ha sido quizá más sorprendente, que igual sentías al principio, ahora ya lo has normalizado, pero que igual a alguien que esté al otro lado le pueda servir? Para mí, sobre todo, sería la parte de que si realmente tienes la ambición y tienes un poco esta mentalidad de, vale, esto lo vamos a sacar sí o sí, esto va a ser un cohete, en los momentos de incertidumbre, intentar ser positivo, ¿no? Intentar, vale, esto va a salir sí o sí, vamos a seguir picando piedra y no caer un poco en esa negatividad o en ese pozo que quizá lo que haga es que realmente se vaya tu proyecto para abajo. Entonces, para mí sería que si realmente se tiene esa ambición, en estos momentos de incertidumbre, mantener la motivación o buscar cómo mantener la motivación para que no te quemen, básicamente. ¿Y cómo lo diferencias? ¿Cómo sabes cuándo hay que ser positivo y cuándo te has equivocado de proyecto? Te equivocaste varias veces y ¿cómo lo diferencias? A ver, yo creo que realmente hay bastantes señales externas, ¿no? Que te van guiando, porque quizá aunque no vayan saliendo las ventas, si tú sigues hablando o haciendo entrevistas de Discovery y ves que realmente sí que hay ese interés y que sí que hay ese pain, pues quizá dices, vale, vamos en el camino correcto, quizá lo que tenemos que cambiar un poco es nuestra propuesta de valor o ver cómo podemos minimizar nuestros costes para poder bajar el precio, porque el valor percibido, aunque está solucionando un pain, el valor percibido es bastante menor que el precio que estamos poniendo. Entonces, realmente hay bastantes señales externas que si, por ejemplo, las ventas no te están saliendo, sí que te pueden indicar, ok, quizá tienes que hacer pequeñas modificaciones en producto, en pricing o lo que sea, pero sigue por aquí. Si directamente ves que el mercado... O sea, si tienes suficientes señales externas que te están diciendo, tío, por ahí no es, pues no es por ahí. Pero si sí que es por ahí, yo creo que sí que se tienen bastantes señales externas o estímulos que te dicen, ok, no te están saliendo los objetivos, pero debes de seguir por ahí. Pero bueno, cada esas señales hay que darles un poco de intuición, ¿no? Porque tú nos decías, ¿no? Igual 3 meses no sale, 4 meses no sale, 5 meses no sale. Tía, cualquiera podría decir, las señales externas dicen que no es. Y luego el mes 6, porque es junio, de repente cierras 4. Y la única movida era que era junio. No era el precio, no era... Y eso es un poco instinto, ¿no? Sí, al final yo creo que también hay que estar un poco loco en cierto sentido, ¿no? Y esa gestión del riesgo realmente, o sea, es una gestión del riesgo que podría ser bastante, bueno, o sea, que quizá no hay una muy buena gestión del riesgo y directamente hay que estar un poco loco en ese sentido de, vale. Eso me gusta, vamos a quedarnos con ese hay que ser un poco loco. Viniendo de un equipo de ingenieros aeronáuticos, creo que es muy valioso. Comunicación, ser un poco loco. Muchísimas gracias, Carlos, por este episodio. Espero que te lo hayas pasado bien. Muchísimas gracias a ti, Juan. Y que por lo menos haya sido distinto de otras cosas. A ver si os va muy bien y volvemos a hablar en un futuro próximo. Muchísimas gracias. Espero que esto sirva también para el resto de founders. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Chao.